hoy nuestro invitado, como decimos, es Yuri Irazov, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Austral, empresario con activa participación en la Cámara Inmobiliaria. Además, desciende de una de las primeras familias rusas que llegaron a Buenos Aires, ¿no? Por eso nos gustaría, antes que nada, Yuri, si te parece, meternos de lleno pasando este videíto para poder ver esta maravillosa arquitectura de la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad, que está ubicada frente al Parque Lezama en Buenos Aires, construida por iniciativa del padre Constantino Irazov, quien llegó a Argentina. Así que ahora vamos a ir viendo imágenes que llegó a la Argentina desde el Imperio Ruso, ¿no? Ahí estamos viendo la imagen de la iglesia, impresionante, impresionante. Si quieren podemos comentar sobre estas imágenes, pero bueno, la iglesia fue inaugurada en 1904 y es un monumento histórico nacional, ¿no? Y se caracteriza por su arquitectura de estilo moscovita. Ahí la estamos viendo. Así que bueno, no sé, ¿qué nos podés contar de esto, Yuri? Es impresionante esta iglesia. Sí, bueno, en mi caso, en de mis hermanas, como la vimos siempre desde que nacimos, íbamos a misa acá, al principio, durante muchos años, nos pareció algo como normal, ¿no? Todavía no teníamos como lo que escuchamos hoy en las redes o gente que te pide visitarla, porque era como nuestra segunda casa, digamos, religiosa, entonces no encontrábamos nada particular. Y hoy empezamos a ver como que es una cosa tan extraordinaria y tan extraña en medio de Buenos Aires y en Sudamérica, sobre todo en la época en que se fundó, que fue la primera iglesia ortodoxa de toda Latinoamérica. Entonces, y ese tipo de escala de edificios de ese estilo no existía. Creo que solamente en Nueva York había algo de ese estilo. Y lo curioso es que se pudo hacer trayendo todos los materiales, es absolutamente todo traída desde Rusia y desde Ucrania, donde están los mayores expertos en mayólicas, pues está toda hecha con mayólicas. Si uno va adentro, ve cómo está construida como píxeles, ¿no? Son todos pequeños. Ahí lo vemos, es impresionante. Cada rinconcito, mirá lo que es eso. Sí, y algo que a mí me llamó la atención, yendo a hacer fotos hace unos años, es que los colores, cuando uno la ve bien iluminada, son muy llamativos. Ahí en la oscuridad quizás no se nota tanto, pero son casi fluos, son unos colores que, sí, ¿cómo puede ser en esa época? Usaban esos tonos, ¿no? Llama la atención mucho lo que es la decoración, ¿no? Y bueno, la iglesia fue encargada por mi bisabuelo, porque cuando a él lo envía el zar Alejandro III, llega a Buenos Aires y encuentra que había muchas personas de origen eslavo, de fe ortodoxa, pero que no tenían un buen lugar para asistir para los rituales religiosos. De hecho, se hacían en la casa de un sacerdote, y entonces él le dice al zar que quiere construir un templo en Buenos Aires, pero de primer nivel. Y entonces va a Rusia, de Buenos Aires, y empieza a publicar en el diario, en San Petersburgo, en Moscú, un anuncio pidiendo donaciones para construir un templo en Sudamérica. Imagínate la lejanía de esa época y la idea de construir algo en un lugar que nunca iban a visitar, y logran conseguir donaciones de nobles, sobre todo de la nobleza y del mismo zar. Entonces construye con esos fondos. Pero lo curioso es que muchos años después la Unión Soviética intenta quedarse con la iglesia una vez que ya cambia el gobierno, ¿no? Pero gracias a una defensa que hizo un abogado que tenía la iglesia amigo después, que era de la familia Richards, logran demostrar que como los fondos habían sido de personas y no del Estado, no era una herencia que podía quedarse el Estado soviético. Es decir, del Imperio Ruso al Imperio Soviético no se podía quedar. Entonces lograron evitar que pase a manos del Imperio Soviético en ese momento. Es impresionante todo. Mirá lo que es, aparte cómo se hacían las cosas en ese momento, ¿no? Es increíble, es increíble. Y bueno, nada, la verdad que un orgullo total esto, porque además la cantidad de gente que habrá podido tener ese espacio que necesitaban en ese momento para poder rezar, para poder ir en familia, ¿no? Claro, porque fue la iglesia de toda la comunidad eslava, no solamente la rusa, porque había muchos católicos ortodoxos de distintos países de lo que sería después Yugoslavia, de Bulgaria, todos los países eslavos no tenían un lugar a donde concurrir, entonces era un lugar de encuentro y social muy importante. Pegado a la iglesia estaba la parroquia, donde había un piano y se hacía todo el tiempo eventos sociales para ir como
acercando a la comunidad rusa, que además tuvo todo un golpe muy fuerte cuando en el 17 se produce la Revolución Comunista, que bueno, a partir de ese momento mi bisabuelo tuvo una participación muy activa en traer rusos que estaban quedando en gran riesgo de vida en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, porque como algunos se iban del ejército, otros habían sido tomados por el Imperio Alemán, él hizo un montón de gestiones para traer miles de rusos que iban a posiblemente morir en campos de concentración. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué orgullo! Todo eso lo fuimos descubriendo de grandes nosotros, ¿no? Porque mi padre no nos contaba mucho esos detalles, y lo fuimos descubriendo leyendo nosotros. Salieron algunas publicaciones recientemente, un libro de Oscar de Masi, que es un historiador, contando la historia de un montón de detalles que no conocíamos nosotros porque estaban en papeles históricos y en documentos que mi padre no había leído, ¿no? Impresionante, impresionante. Bueno, con este legado familiar, ahora quiero escuchar en qué consiste tu familia, no solo la nuclear, sino la extensa, o sea, cuántos hermanos son, cómo viven este legado. Entiendo que hay varios, que nos cuentes quiénes están en Irazov hoy en día, cómo llevan adelante eso. Bueno, empezá por ahí que después tengo un montón de preguntas para seguir haciéndote. Bueno, la familia se fusionó después con el lado materno, que es muy diferente. Mi madre era ecuatoriana, así que imagínate qué mezcla, ¿no? Ruso-ecuatoriano siempre nos decíamos. Y en chiste, los amigos de papá, espero que no suene mal, pero decían que papá era el único europeo conquistado por los indios. Sí. Y bueno, está bien. ¿Qué tiene de malo? Eso suena mal para el que piensa que ser indio es malo, ¿no? Claro, o pero sea hoy viste que hoy es tan políticamente correcto decir cual. Esas cosas. Pero ese era el chiste que decían. Y mamá era una hija número 14 de una familia enorme del sur de Ecuador, de Loja, de una ciudad aislada, que es como una ciudad donde se mantiene un acento parecido al de España, pues está muy rodeada de montañas y es difícil acceder, se va en avión, es incómodo acceder, es como una especie de Salta, pero ahí en Ecuador, y vino acá a acompañar a un hermano que estudiaba ingeniería agrónoma y se enamoró de Buenos Aires, porque ella era fanática del tango, de hecho cantaba como 200 tangos, había 200 letras, y se enamoró de Buenos Aires y se quedó viviendo, trabajando. Y en una agencia de publicidad donde estaba haciendo de secretaria conoce a papá. Así que es una cosa así del destino loquísima, sin ninguna raíz en Argentina ella. Papá sí, porque su mamá era correntina. Claro. Entonces tenía un vínculo muy fuerte con Argentina. Bueno, ellos tuvieron 4 hijos, todos de origen, nombres rusos, ¿no? Yuri, Marusia, Elena, Alexandra, que tuvimos que convivir en esa dualidad de la cultura rusa y la cultura ecuatoriana y la local. Así que siempre viajábamos a Ecuador, a Rusia no se podía ir, porque como mi familia había sido zarista, estaba en riesgo, no podíamos, no sé si hubieran entrado en esa época a Rusia, claro. Y no había interés además, porque lo que pasó un poco es que mi papá me decía que nuestra familia había perdido su patria, porque lo que hizo la revolución, ustedes saben bien, comunista, es lavar todo lo que era religioso y todas las culturas, las tradiciones históricas. Entonces no tenías un país, si eras ruso blanco no tenías un país en la Unión Soviética. Así que bueno, fue construir acá en Argentina una empresa que me imagino habrá empezado así sin un día de fundación, ¿no? Como dije, bueno, hoy fundamos. No debe haber sido así, pero nosotros lo ubicamos en el año 72 más o menos, porque mi padre hereda una cartera de clientes de mi abuelo, que él gestionaba activos de distintas personas, y empieza a ayudarlo, y a partir de ahí empieza como a administrar algunas propiedades, a vender, y empieza a darse la rueda, que en los inicios, como era normalmente, ¿no? Era el boca a boca, empieza a hacer, bueno, si eras bueno haciendo algo, te empezaban a recomendar. No, si bien, digamos, no tuvo así por ahí un momento puntual, un día, una hora de fundación, me imagino que todos estos valores, todo esto que ustedes han recibido, fue trascendiendo, ¿no? Y de alguna manera fue marcando la historia de esa empresa. ¿Qué nos puedes contar de eso? Acá que estamos sentados en un programa como Sembrar Valores en Familia, que nos puedas contar hoy por hoy lo difícil que es tener una empresa en Argentina, siendo honesto, ¿no? Haciendo las cosas bien. Bueno, ¿cuáles son esos desafíos que tenés? ¿Cuáles son...? Sí,
Es todo un ejercicio que en nuestro caso lo hicimos más de grandes, al darnos cuenta, ¿no?, lo que habían hecho, porque de chico estás viviendo el día a día y no notas nada, pero bueno, lo que sí vivíamos nosotros en el día a día era que era como una casa abierta, mi casa familiar. Estaba todo el tiempo con gente, se quedaba a dormir amigos, digamos, venían de Ecuador, dormían en casa, nuestros amigos, era como una casa en la que venían amigos a dormir mucho. Era casi un descontrol muy divertido, porque estaba todo el tiempo lleno de gente y mis padres hacían reuniones por lo menos una vez por semana, si no 2, y a veces era un martes por una reunión. Entonces había una vida social muy, muy intensa, en la que todavía nuestros amigos de mis hermanas, tengo 3 hermanas, se acuerdan de lo que era la vida esa, que es muy difícil replicarla, ¿no? Incluso en mi caso familiar, no tengo la energía como para hacer algo parecido. Yo dije, me gustaría hacer algo así, pero no se pudo. Porque bueno, era una cosa de convivir, ese tipo de gestión permanente de vida social generaba negocios, porque confiaban en vos, entonces decían, bueno, yo necesito vender una propiedad. Entonces, eso fue el marketing de nuestra empresa durante años. Y bueno, y era la confianza que se generaba de gente que había estado contento con nuestra gestión y con la de mis padres, y se la recomendaba a otros. Mamá trabajaba desde casa para no dejar la casa, entonces tenían el escritorio, todos los ficheros de propiedades, y papá desde una oficina. Entonces trabajaban en conjunto, pero no se veían durante el día, pero estaban, en esa época los teléfonos era una cosa complicada, había que conseguir línea telefónica, pero nosotros lo vimos con mucha naturalidad. El trabajo lo escuchábamos en casa todo el tiempo, y cómo no habían sido ayudados por nadie, no habían tenido como un financiamiento de ningún tipo, entonces había ido creciendo muy lentamente. De todas maneras, digamos, eran un equipo increíble, porque ellos dos, porque uno habla, bueno, de una casa abierta y una casa que uno ya no tiene las energías. Esas casas abiertas, bueno, yo también viví en una casa muy abierta, y habla mucho de la generosidad, del ser anfitrión, del abrirte al otro, de recibirlo, de entender el que llega de repente de Ecuador, que necesita pasar unos días acá, o que viene a buscar trabajo, y abrazar a cada una de esas personas que llegan y que, ¿no?, después de un día de trabajo, que por lo que vos contás, los dos trabajaban, además tenían 4 hijos. Sí, tal como lo decís, para nosotros era normal, y hoy lo vemos raro. Hoy lo vemos, y quizás incluso hoy no hay tiempo, o se hace poco tiempo para que pueda pasar eso. Bueno, lo que hablamos siempre, ¿no?, de las redes y todo, como te sacan tiempo, y hoy casi que vivís apagando el teléfono antes de irte a dormir. Bueno, otro mundo, y no fue hace tanto tiempo. Y bueno, eso nosotros lo aprendimos y nos gustó, lo disfrutamos, y un poco lo continuamos cuando ellos nos estuvieron en nuestra empresa. Continuamos la empresa también buscando vincularlos con gente cercana, y un poco que recreando un poco eso de familia en la oficina. Por supuesto, durante años hubo un momento en la que esa gran apertura nos trajo como problemas, sinsabores, sobre todo juicios, básicamente, porque era demasiado abierto en algún momento, y en los últimos años fuimos cuidando, como levantando un poco el filtro para saber bien a quién incorporamos a la familia laboral. Una vez que se incorpora, ya hay una gran confianza en el equipo, entonces somos más cuidadosos con eso, pero sigue pasando. Bueno, y Lula es una de las familias ampliadas. Entendiendo, o sea, ya viendo que vos entendés lo que es un hogar, con todo lo que eso significa, ¿no? Porque una casa, no es que, ya no se puede decir una casa tiene cualquiera, no. Pero uno puede tener una casa, y puede tener una casa lindísima y no tener un hogar, ¿no? Tal cual. Entonces, habiendo vivido eso, ¿cuál es, después de la pandemia, que uno dice, bueno, las necesidades han cambiado un montón, porque mucha gente que ahora trabaja desde sus casas, bueno, la reducción de la natalidad, que eso también lo estuvimos hablando con Lula, ¿cuál podrías decir hoy que son las zonas más afines a las familias en los lugares donde ustedes trabajan? Bueno, no sé si podría identificar una zona. Sí, claramente Recoleta es una zona en la que vemos un funcionamiento familiar muy parecido al que vimos siempre, tal vez en San Isidro también. Fuera de ahí, hoy ya vemos, hoy justo estuve en la oficina de Pilar, porque quise traer el feedback de lo que me cuentan las brokers que están siempre en la línea del frente, escuchando lo que les dicen los que les piden propiedades. Hoy pasó, desde los últimos años, que hay que indagar más y con cuidado cuando uno tiene que recomendar cosas a los clientes,
porque tiene que ver si es una familia ensamblada, cómo está funcionando la familia, si están probando. Por ejemplo, me decían, hoy muchas familias, antes de decir, alquilan y prueban, porque no saben si la familia va a funcionar bien, esa familia ensamblada también. Entonces, alquilan 3 años, es decir, se fueron dando dinámicas en el mercado que, bueno, son renuevas. Y yo a veces no tengo directamente el contacto porque esa primera pregunta la hace la broker que está con el cliente. Entonces, estuve recopilando y, bueno, hubo un cambio importante, ¿no? Te diría, la pandemia agrandó lo del home office, que muchas de estas familias ahora buscan casas quizás más grandes las que necesitan, porque necesitan que también trabajen. Y cuando, por ejemplo, son ensambladas las familias, tienen distintos niveles de edades, también tienen otros requerimientos las casas. Así que eso es algo que está como en proceso, en pleno cambio ahora. ¿Y buscan este tipo de familias de las que vos nos estás contando? ¿Buscan más en barrios cerrados o buscan más en cercanos al pueblo? Por ejemplo, Pilar, ¿qué buscan más? ¿Por cerca del centro de Pilar o más bien en barrios cerrados? No, estamos viendo sobre todo ese movimiento en barrios privados. Y en barrios privados de Pilar, y no solamente Pilar, sino también de la zona de Tigre, en esas dos. Son Yo como creo los que dos. zona de Tigre más, ¿no? Sí, mucho también ahí. Y no cerca de la parte de la ciudad o el casco, ¿no? Eso no pasa tanto, pues lamentablemente la vida transcurre más adentro de los barrios, más que Sí, ya... todo adentro del barrio. Sí, entonces cuando se va a Pilar Centro, a Tigre Centro, es por un trámite, básicamente, no se va mucho. Entonces se da realmente en los barrios, y bueno, ahora necesitan casi todos varios autos. Eso tampoco era tan común históricamente en Argentina, en Buenos Aires. Era con un auto uno se arreglaba, y ahora necesitan 2, 3, hasta 4 autos, ves a veces estacionados en estas casas que se alquilan. Perdón, Nina, te cuento, tienen todo ahí. Tengo una hermana que vive ahí y tienen todo ahí. O sea, ellos tienen librería, tienen supermercado, los chicos se manejan en bicicleta, van en bicicleta al colegio. O sea, tienen me como su propia tienen ciudad. toda su vida resuelta ahí. Básicamente, como dice Yuri, salen para hacer un trámite a Pilar o lo que fuera, o a la City, vienen como evento y tienen 2 autos, necesitan 2 autos. Sí, la realidad es que, por supuesto, yo creo que tiene que ver con el declive que tuvo en el país, ¿no? A nivel económico, porque los barrios privados o cerrados, cuando no son country, con la diferencia del country que es más pensado para los deportes, son una respuesta a la seguridad. Entonces empiezan a cerrarse y bueno, entonces tienen que ir intentando resolver todo eso. Ojalá que eso empiece a cambiar, pero esa es un poco la realidad, ¿no? Yuri, vos nos hablaste de las familias ensambladas, de estas situaciones que no son nuevas, pero que por ahí ocurren más, ¿no? En este momento. Sí. ¿Qué pasa con los papás, con los abuelos, digamos, con la gente grande? Que bueno, que también hay muchos que por ahí tenemos que o llevarnos a nuestros papás a vivir con nosotros, o los queremos tener cerca. Sí, hay algo que está también pasando en ese aspecto, y es que van surgiendo como pequeños sistemas, ¿no? Está el barrio privado y entonces se detecta que hay necesidad de monoambientes o 2 ambientes cerca para familiares, para los padres, y van apareciendo. Entonces hay como pequeños, con poca distancia, condominios que están cerca de los barrios, entonces hay un intercambio, un movimiento, y surgen un montón de emprendimientos con éxito que dan ese servicio, incluso también para los separados. Pues se da que en los barrios grandes terminan dándose esas situaciones, entonces los padres buscan estar cerca, entonces se desarrollan emprendimientos que en la cabeza del desarrollador muchas veces está eso, acaba incluso antes de que explote el barrio, es decir, en algún momento van a empezar a haber demanda de departamentos de 2 ambientes cerca, entonces se va dando un poco un ecosistema de dar soluciones a las cosas que lamentablemente van pasando, que son las rupturas de familias, ¿no? Que eso pero me parece que no es lindo para nada. Si había dentro de la casa un lugar para vos. No, es tal cual eso. No, sí, yo, eso en realidad, pensando en las diferentes franjas etarias, otro de los que también me intriga es, porque estamos hablando de que, bueno, lamentablemente ya algunos no han funcionado, otros sí funcionan. No es que todo el mundo se separa tampoco, pero pensando en los jóvenes profesionales, los que están apostando, que entiendo que no son un montón, pero pensar en los que sí están apostando a formar una familia, los que tienen ese proyecto de vida, y que por ahí buscan, ¿no? Una vivienda en este momento donde no hay crédito. ¿Cuál es esa búsqueda
¿Cómo la encaran? Sí, ¿Cuáles diría- son los desafíos ustedes como inmobiliaria que les pueden ofrecer? Sí, desde 2017 claramente eso, desde que se cayó el crédito de 2017, eso pasó a ser medio una quimera. Si no lo ayudan los padres, un joven profesional con su fondo es medio imposible que compre una propiedad. Por eso es tan importante que vuelva el crédito y ahora estamos viendo nuevamente incipientemente, pero tuvieron que alquilar principalmente la gente de este segmento. Y también está un poco esto de que no hay matrimonios tan jóvenes como antes, entonces muchas veces alquilan, prueban las parejas y en general muchas veces hoy tienen mascotas, perros, gatos, ¿no? Es un poco una tendencia que hay en Europa fuerte y yo creo que se ve en Buenos Aires también, no en todo el resto del país, pero en Buenos Aires se está empezando a ver. Incluso había información que leí hace poco que hay un decrecimiento, ¿no?, vegetativo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, total. Entonces eso lo está mostrando. Y hay una tendencia a comprometerse más grandes. Entonces, bueno, muchas veces se alquilan estas propiedades y si no funciona bien, se queda uno con la propiedad, digamos, el alquiler, ¿no? Se hereda el alquiler. Hoy no hay solución hasta que empiece a haber crédito. Lamentablemente es un déficit muy duro para esa... Sí. Yuri, ¿y ustedes cuáles son los desafíos más grandes que vos creés que tienen como familia? Digamos, que están... son varios que están, entiendo, son varios que están metidos en la misma inmobiliaria, ¿no? En Sí. Irasof. ¿Cuál es el Yo desafío? tengo tres hermanas, que éramos los 4 socios cuando mis padres murieron, pero 2 se fueron de la sociedad y una quedó. Una vive en Panamá, entonces se fue cuando se fue a vivir para allá. La otra vive en Inglaterra, es mi socia, y la otra abrió una empresa aparte con su nombre hace unos años, también con el objetivo de que ella está en otro momento de su vida, hijos más grandes, no quería tener un trabajo con la rutina y con los horarios que tenemos actualmente en nuestra empresa, que es una empresa más grande. Entonces ella prefirió dar un paso al costado y trabaja por su cuenta con otros horarios, trabaja en Uruguay, en Estados Unidos, en España, tengo una hija viviendo allá. Entonces hoy a nivel familiar tengo solamente esta socia, pero a partir de la muerte de mis padres fueron 13 años, nosotros lo que buscamos fue una especie de counselor que nos ayudó a organizarnos después de la muerte de ellos, porque bueno, fue inesperada, fue enfermedad, pero no esperábamos que ellos tan jóvenes nos dejaran con toda la empresa y con todas las cosas buenas y las cosas malas de una empresa. Entonces fue muy importante un abogado que nos ayudó, especialista en familia, a ordenar, a pensar, porque era como un caos en ese momento, decir, ¿cómo hacemos con todo esto? Y nos empezó a ir a reuniones, a explicar cómo se manejaban los patrimonios, cómo se podían dividir, y fue clave, porque realmente era un momento... Te iba a decir eso, qué importante haber pedido ayuda a tiempo, con la persona indicada, especialista en familia, qué ¿no? curioso, fue un vecino de mi hermana, que era abogado, trabajaba en Marval, justamente, era de los que manejaba temas de familia, y bueno, fuimos sin mucha expectativa, y yo siempre le digo, casi todos los años le digo, nunca me olvido de ese año tan importante en el que nos pudiste ayudar a ordenarnos. Mira qué bueno. Yuri, ¿y qué podrías decir como... se nota que sos una persona como muy equilibrada, ¿no? Que en el tema familia, trabajo, que de alguna manera, por lo que contó Lula, que bueno, que vos todavía no hayas llegado, pero ella habló mucho de que se sienten que son un gran equipo todos, los empleados se sienten un gran equipo, que se sienten muy escuchados. Cuando le pregunté, que el tema de la motivación, de la conciliación de familia y trabajo, de que cada uno, de que entre ustedes también se preocupen por lo que le pasa al otro, ¿no? Que no son simples números, sino que son empleados con vidas que tienen familia y que cada uno tiene su desafío. ¿Cómo trabajás vos la conciliación familia y trabajo? Vos como líder de todo esto, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar hay una decisión que un poco marca eso, es que me mudé a una cuadra de la oficina para poder tener el menor tiempo de traslado posible y estar mucho en los dos lados y no en lugares intermedios. Y son como 2 familias, realmente son como 2 familias. Así que hay mucho movimiento, como te decía, al ser gente que la incluimos mucho, hay un diálogo permanente. Estamos siempre preocupados, interesados en lo que les va pasando. Hoy, por ejemplo, en la oficina de Pilar, nuestra office manager de ahí nos contó que compró el departamento,
lamentablemente se separó y tuve que comprar otro departamento. Bueno, y celebramos todos, tomamos un champán con ella. Es decir, todas esas cosas las estamos compartiendo continuamente. Tenemos un gerente muy bueno de hace muchos años, ya 13 años, que comparte los mismos valores que nosotros. Y bueno, él también nos ayudó mucho a forjar esto. Porque bueno, en un momento nos quedamos sin cabeza familiar y tuvimos que reinventar, pero inspirados en los valores esos, ¿no? Entonces lo que decimos es, bueno, hagamos el mejor equipo posible, es decir, trabajemos, si acá estamos más tiempo a veces en la oficina que en casa, que sea un lugar que se disfrute mucho. Y eso es lo que estamos Yuri, orgullosos de lograr. El tiempo, bueno, en la tele se acabó el tiempo, pero la verdad que me gustaría mucho que nos quedemos con esto, ¿no? Con esto último que acabas de decir, de poder, entender que hasta en nuestros equipos de trabajo no tenemos que perder de vista que atrás de cada uno de ellos hay personas individuales, valiosas, que cada uno tiene su historia y que, bueno, también el poder compartir las cosas que necesitamos compartir en nuestro trabajo, y que uno se sienta escuchado y demás, es súper importante, ¿no? Así que, bueno, nada, te queríamos agradecer infinitamente. Por favor, porque disculpen la demora. No, por favor, porque hayas estado acá, fue de verdad muy interesante esto de poder entender cómo funcionan las inmobiliarias, los desafíos que tienen, y bueno, y ojalá haya cada vez más empresas que se animen a esto de motivar equipos, de trabajar en la conciliación familia y trabajo y en tener en cuenta este tipo de ser delicados en el uno a uno, en lo que está necesitando cada uno en ese momento, que por ahí, en este momento, para esa empleada tuya de Pilar, fue haber podido alzar una copa por algo que en un momento doloroso le costó mucho conseguir y lo consiguió y poder celebrarlo con ustedes. Así que bueno, con esto nos vamos hasta la semana que viene, si Dios quiere. Agradecemos también a todo el control, a todo el equipazo que hay acá atrás nuestro, que siempre están ahí acompañándonos y apoyándonos en momentos que por ahí están complicados, como hoy que no llegaba Yuri. Bueno, gracias a todos de verdad. Y les mandamos un beso enorme a todos ustedes. Hasta el martes que viene, si Dios quiere. Que tengan una gran semana. Adiós.